Bienvenidos, mis amados, nuevamente a esta hora de estudio de las Sagradas Escrituras. Quiero enviarte un fuerte abrazo y un gran saludo por este nuevo año que comienza, esperando que las bendiciones de nuestro Dios sean sobre ti y sobre tu familia. Vamos a hablar hoy acerca de un tema muy interesante. Y para ello quiero invitarte a que cerremos nuestros ojos para pedir la unción del Espíritu Santo. Querido y amantísimo Consolador, gracias nuevamente te damos por el nuevo año que nos regalas, por la vida, por la salud, por tu amor inagotable. Concédenos también para este nuevo año, Señor, discernimiento espiritual para que podamos entender, para que podamos comprender lo que tú tienes para nosotros en las Sagradas Escrituras. Capacítanos también para aplicar el conocimiento a nuestras vidas. Capacítanos, Señor, para experimentar gozo y paz en el estudio de la palabra, y gozo y paz sabiendo que nuestro amante Salvador se aproxima a nosotros vertiginosamente. Gracias, querido Consolador, por consolarnos en esa esperanza. Glorifícate en esta hora sobre nosotros. Amén. Bien, mis amigos, hoy vamos a hablar acerca de 5 actos salvíficos que efectúa nuestro Dios en función de nuestra salvación. Recordamos que cuando hablamos de nuestro Dios, nos estamos refiriendo a las 3 personas que conforman a la deidad: al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene una función que realizar en el plan de la redención. Y aunque los 3 están de acuerdo en este plan, cada uno tiene un área específica donde labora. Como dije anteriormente, labora en el plan de la redención. Vamos a estudiar en el libro de Corintios un texto que se encuentra en la primera carta, allí en el capítulo 1, los versículos 30 y 31. San Pablo va a escribir o está escribiendo a la iglesia de Corinto acerca de algunos puntos vitales que ellos tenían que conocer, y nosotros también, concerniente a las actividades de nuestro Salvador en función de nuestra salvación. Vamos a ver lo que dice entonces Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30 y 31. Mas por Él, ¿quién es Él? Cristo Jesús, porque ya Él lo está mencionando en el versículo 2 de Primera de Corintios, que nos dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Me llama la atención ahora ese término que está utilizando San Pablo, a la iglesia de Dios. Fíjate que no está diciendo a la iglesia católica o a la iglesia de los protestantes o a la iglesia tal. No, él está diciendo a la iglesia de Dios, porque Cristo fue una iglesia. La existencia de diferentes denominaciones que existan actualmente no fue producto de la mente de Cristo, ni fue producto de la mente de los apóstoles, fue producto de la desviación de los hombres con respecto al plan divino de tener un pueblo sobre esta tierra que pregonara la verdad de la salvación. Entonces, San Pablo está diciendo a la iglesia de Dios
que está en Corinto, a los santificados en Cristo. También, ¿sí? ¿Sobre qué estamos nosotros santificados? En Cristo, que es la roca. Cristo Jesús, llamados a ser santos. Él no dice allí llamados a ser imágenes. No, llamados a ser santos, personas santas, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que él también está diciendo a todos en el mundo que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él no está diciendo solamente a los judíos que invocan o a los griegos que invocan. Dice a todos, y en todos está incluyendo a toda la humanidad, a todas las naciones, que cualquier persona de la nacionalidad que sea que invoca el nombre de Jesucristo, San Pablo está diciendo que el Señor efectúa una labor de santificación en esa persona y lo llama iglesia de Dios. Muy bien, sigue diciendo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Nota eso, mi hermano. San Pablo era judío, ¿sí? De la tribu de Benjamín, maestro de la ley, erudito, abogado, príncipe, era San Pablo. Entonces le está diciendo que no solamente nosotros que somos judíos, sino también a ellos, a los gentiles, a los que van a conformar también parte de la iglesia de Dios, no importa la nacionalidad que sea. Eso es lo que nos está diciendo San Pablo. Entonces, regresando al versículo 30, cuando nos dice, mas por él, es decir, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, la deidad elaboró un plan, el cual nosotros denominamos el plan de la redención, el plan de la salvación, el plan que conlleva a ese amor de nuestro Dios en función de la transformación, de la salvación, de la redención del hombre, para llevarlo al estatus de la cual caímos una vez cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, entraron en transgresión. Entonces, San Pablo dice, ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjate cuántos pasos hay allí. Y el versículo 31, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, el versículo 31, San Pablo dice, nadie puede gloriarse por las cosas que haga. Buenas, no. Generosas, no. Nadie puede gloriarse. Nadie puede decir que por sí mismo puede lograr la redención, la salvación, la santificación. No, nadie puede decir eso. Porque nadie está capacitado para realizar esas actividades en el ser para que éste sea transformado. El único que lo puede hacer es Jesucristo. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. El único que lo puede hacer es la deidad toda, actuando en ese sentido. De manera que nadie puede gloriarse de eso. Ningún ser humano. Ningún ser humano que nosotros querramos ascenderlo a un nivel jerárquico por sobre toda la cristiandad y le otorguemos ese privilegio de decir que la salvación lo podemos obtener a través de esa persona. Y en este caso podemos hablar acerca de la Virgen María, ¿no? Nuestra salvación no depende de la Virgen María.
ni la Virgen María, si estuviese viva, podría arrogarse ese derecho, porque aquí dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. O sea, la gloria solamente la podemos obtener es a través del Señor Jesús. Nuestra ¿cómo diríamos? Nuestras ambiciones logradas solamente la podemos obtener solamente con el Señor. Los logros, cualquiera que fueren en esta vida, los podemos alcanzar solamente porque el Señor lo permite, porque el Señor lo hace, porque Él es el que nos garantiza. De hecho, la vida proviene de Él. Si no tuviésemos vida no podríamos hacer nada. Si no tuviéramos salud no podríamos hacer nada. Todo proviene de Él. Entonces la gloria del todo proviene de nuestro Dios. Así que la salvación, la redención, la sabiduría, la justificación proviene de nuestro Dios. Muy bien, y en ese sentido ahora vamos a detallar estos actos salvíficos que están aquí. Sabiduría, justificación, santificación, redención y también salvación. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios y vamos a ver cómo San Pablo ahora nos habla acerca del primer punto que vamos a analizar. Redención. Efesios capítulo 1, versículo 7. Mira cómo dice. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, o de su gracia, mejor dicho. Vamos a repetirlo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ese texto, mi hermano, es importantísimo. Porque fíjate que por el único que podemos tener redención es por Cristo. ¿Por qué? Porque fue Cristo quien dio su sangre. Fue Cristo el que padeció en la cruz. Fue Cristo el que batalló contra el enemigo en esta tierra para podernos redimir. Entonces, nosotros no podemos otorgarle ese privilegio a ningún ser humano sobre esta tierra, haya sido quien haya sido. Nosotros no podemos darle ese privilegio a Adán, o a Eva, o a Salomón, o a David, o a San Juan, o a San Pedro, o a María Magdalena, o a María la Virgen, ¿no? Nosotros no podemos darle ese estatus a ningún ser humano, porque ningún ser humano dio su vida por redimirnos a nosotros del pecado. ¿Qué es redención, mi amado? ¿Qué es redención? Fíjate lo que significa redención. Rescatar, sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio, significa también recompra. Entonces, Cristo nos recompró, Cristo nos rescató de la esclavitud. Cristo pagó un rescate, es decir, con un precio. ¿Cuál fue el precio que pagó Cristo para rescatarnos? ¿Cuál fue el precio que Cristo pagó en esa recompra? Su sangre. Ningún ser humano, mi amado y amada, ha podido hacer eso. Ningún ser humano pudo pagar nuestro rescate de las garras de la muerte, de la esclavitud del pecado, si no fue nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. De manera que Cristo es el garante que hace esa compra y la paga con su sangre. La Virgen María, ella no murió por el mundo, ella no murió por los pecados nuestros. Ella no pagó el rescate. Entonces María no puede ser nuestra intercesora. María no puede ser nuestro redentor. No.
porque ella no derramó su sangre. Pedro no derramó su sangre. Ningún mortal derramó su sangre a favor nuestro. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, ni los ángeles, habiéndose ofrecido en lugar de Jesús para pagar nuestro rescate, la deidad no aceptó esa oferta, porque los ángeles no llenan el requisito con toda su santidad, no llenaban el requisito que exigía la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios exige la muerte del transgresor. Cristo, los ángeles no eran transgresores. Cristo no era transgresor. Pero hay un argumento satánico que dice que la ley es inguardable. Obedecer a Dios es imposible. La ley cuartea las libertades del ser. Es una imposición absurda de la deidad para sus criaturas. De manera que ante ese argumento, ningún ser humano, ningún ángel podía asumir esa responsabilidad de pagar ese rescate, de anular o de cancelar la deuda que teníamos con la ley. ¿Por qué? Porque si hubiese venido otro que no fuese la deidad misma, los argumentos de Satanás tendrían un gran valor ante el universo. ¿Por qué? Porque Satanás diría, ¿por qué no vino él? Mandó a otro o a otra para que se enfrentara a la deuda que el hombre tiene con la ley. Pero Dios mismo tuvo que venir y pagar la deuda que nosotros teníamos con la ley de Dios, con su ley. Y vamos a confirmar eso en el libro de San Mateo, Mateo capítulo 20, el versículo 28. Vamos a ver cómo nos dice el evangelista. 20:28 nos dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a esta tierra a pagar el rescate, a dar el rescate. El texto dice por muchos. Pero ¿cómo por muchos? No fue por todos. Pero es que resulta, mi amado y amada, que aunque el texto de Juan 3:16 nos dice que la deidad amó tanto al mundo que se dio a sí mismo en Cristo Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree. Entonces, todo aquel que en él cree es el muchos, porque el mundo no cree en Cristo Jesús. El mundo está en rebelión contra la ley de Dios. ¿Por qué el mundo? Sí, porque en el mundo no solamente habemos cristianos. En el mundo hay musulmanes que no creen en la ley de Dios, que no creen en esta Biblia, que no creen en Jesús como el Redentor, como la persona que paga el rescate. Los musulmanes no creen eso. Los budistas no creen eso. Los hinduistas no creen eso. ¿Verdad? No creen eso. Los únicos que en apariencia creemos en eso somos los que nos llamamos cristianos. Porque los cristianos están supuestamente fundamentados sobre la religión judía. Sí, el cristianismo está fundamentado sobre la religión judía. Porque Cristo proviene de los judíos. La Biblia proviene de los judíos. Los que escribieron la Biblia eran judíos. Y la religión era judía. Así que el cristianismo tiene su asiento sobre el judaísmo. De manera que si dentro del cristianismo surge alguien o alguna denominación que diga que dicha denominación no se
tiene sobre el judaísmo, entonces esa religión definitivamente es falsa. Porque la Biblia es judía. Cristo es judío, o era, como lo quieras decir en este momento. ¿Por qué? Porque Cristo viene a esta tierra, paga la deuda y nos da la salvación, nos da redención primeramente, nos redime, paga el rescate. Entonces, ninguna otra religión que no sea cristiana acepta este hecho. Entonces, el texto dice por muchos, o sea, los muchos son aquellos que aceptan a Cristo como su redentor. No todos, como acabo de decir, no todo el mundo acepta eso. Entonces somos muchos los que lo aceptamos. Y dentro de esos muchos, entonces habría que hacer como especie de una purga para saber cuál de esos muchos son realmente los que están siendo cobijados por este rescate de nuestro Salvador Cristo Jesús. Vamos a ver otro texto, Gálatas 3:13. Vamos a regresarnos nuevamente a una de las cartas del apóstol Pablo y vamos a ver lo que él nos dice acá en Gálatas 3:13. Nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, ¿quiénes estábamos malditos? Nosotros, los seres humanos, los transgresores, los que habíamos transgredido la ley, estábamos malditos. Esa palabra maldito significa estábamos perdidos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos acceso a la gloria de Dios. No teníamos acceso a la inmortalidad. Ahora estábamos esclavizados por el pecado y esclavizados de la muerte. Estábamos malditos. Pero entonces aparece Cristo Jesús, que no estaba maldito porque Él es perfecto, Él es Dios. Y toma nuestra maldición y la carga sobre sí. Y nosotros que debíamos ser los que teníamos que colgar de esa cruz, entonces Cristo, habiendo tomado nuestro lugar, cuelga de esa cruz y paga la deuda, derrama su sangre colgado de esa cruz por nosotros. Nosotros teníamos que pagar esa deuda, pero Él tomó el lugar y se hizo maldito por causa de nosotros. Y cuando Él asume esa situación de transferir la maldición nuestra hacia sí mismo, entonces se opera algo grandioso en nosotros. Aparecemos ahora como inocentes. El inocente paga nuestra deuda y nosotros que éramos culpables quedamos inocentes. Y allí otra forma en que San Pablo está tratando de aclarar una situación con la ley. No es que estamos bajo maldición de la ley por cumplirla. No, mi hermano, estamos bajo maldición por violarla. Por violar la ley es que estábamos en maldición. Entonces Cristo ha tomado nuestro lugar y ha traspasado de nosotros la maldición hacia sí mismo. Y derramando su cruz, derramando su sangre en la cruz, entonces somos declarados inocentes. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Ahora, nota lo siguiente, que después de Cristo pagar la deuda con su sangre, habiéndose hecho maldito por culpa de nosotros, y después ahora nos declara inocentes, la ley ya no tiene causa contra nosotros, porque ya estamos a su altura, ya las exigencias de ella fueron canceladas. Como dice San Pablo, la paga del pecado es muerte. Ya Cristo murió por nosotros.
por culpa nuestra, por transgresores. Y ahora aparecemos como inocentes. Pero ahora, después de la redención, que la redención trae como consecuencia también la reconciliación, porque ahora al aparecer como inocentes, entonces ya no tenemos, como dije anteriormente, la ley no tiene causa contra nosotros. Ahora sí podemos allegarnos al trono de la gracia. Podemos llegarnos a donde está la deidad toda. Porque por el pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, al ser inocentes, tenemos acceso nuevamente a esa gloria de donde caímos una vez. Vamos a ver cómo lo presenta el libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, nos dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, al pagar el rescate con su sangre, somos declarados, aparecemos, mejor dicho, como justos, como inocentes, y esa inocencia nos permite acercarnos a la gloria de la deidad, porque ahora aparecemos como reconciliados. Ya la deuda se ha pagado. Somos reconciliados. ¿Por qué? ¿Por qué? Romanos 5. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Interesante. Cristo nos reconcilió en el momento que pagó el rescate, el momento en que derramó su sangre. Cristo nos reconcilió consigo mismo y con el resto de la deidad. Ahora aparecemos universalmente como hombres y mujeres inocentes. La ley no tiene causa contra nosotros. Vamos a ver otro texto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Fíjate cómo dice: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, el ministerio de reconciliación, como lo mencionan otras versiones. Entonces Dios, la deidad, estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través de Jesucristo. Reconcilió consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, obviando los pecados. ¿Por qué la deidad obvia los pecados del mundo? ¿Eso significa que los pecados dejaron de existir? No, los pecados existen, solamente que los pasa por alto porque ya hay un garante que ha pagado la deuda que se tenía contra la ley, o la deuda que tenemos con la ley, mejor dicho. Entonces, Cristo nos reconcilia con la deidad toda, porque pagó el rescate. Y seguimos adelante con, ahora que hemos sido reconciliados, el Señor nos da el privilegio de convertirnos en reconciliadores junto con Él a favor de nuestro prójimo. Por eso es que predicamos la palabra. Por eso es que llevamos el mensaje a todo lugar. Porque somos también reconciliadores. Estamos asociados con Cristo para reconciliar a todo aquel que le invoca. No se puede reconciliar a ningún ser humano que no quiere ser reconciliado. Porque el Señor no obliga a nadie. Nos ha otorgado el libre albedrío. Nuestra responsabilidad es llevar la palabra, abrir la palabra a los demás
instarlos a que entren en el proceso de la salvación, instarlos a que acepten el pago del rescate. Pero si el ser humano no quiere, o que el ser humano quiere entrar a la salvación por caminos diferentes que el Señor ha establecido, ya eso corre a cuenta de cada cual. Pero nosotros somos reconciliadores junto con Cristo en función de la salvación de nuestros prójimos. Vamos a ver qué nos dice ahora Gálatas, Romanos 12:1. Nos dice de la siguiente manera. Nota, mi hermano, que ahora vamos a entrar en lo que es la santificación. Ya hemos hablado de redención, estamos hablando de reconciliación hasta hace un momento. Ahora vamos a entrar en ese otro paso que hace la deidad a favor nuestra, ese paso salvífico que es la santificación. Nadie se puede santificar por sí mismo. Nadie se puede declarar santo con sus propios méritos. Nadie. Esa es una obra que hace la deidad, que hace el Espíritu Santo en la vida de la persona. Vamos a ver cómo lo dice San Pablo en Romanos 12:1. Fíjate. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué vamos a presentar como ofrenda ante el altar? Nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras ambiciones, nuestro egoísmo, nuestra envidia, nuestra rebelión. Todo eso lo vamos a llevar al altar del sacrificio. Nosotros todos sobre ese altar, y vamos a sacrificarnos allí como un culto racional. ¿Qué significa eso? Nuestro culto diario, nuestra devoción diaria. Todos los días vamos a hacer eso. ¿Por qué hacemos eso? En función de nuestra santificación. Y eso es algo que el mundo no quiere. El mundo quiere entrar a la salvación directo, diciendo yo acepto a Cristo y ya, listo, salvado. El mundo no quiere saber de santificación, porque la santificación tiene que ver con la ley de Dios, ¿verdad? La ley de Dios tiene que ver con ese culto racional de sacrificio diario, ¿verdad? ¿Qué voy a sacrificar? Bueno, a mí me gustan todas las mujeres, pero yo quiero entrar a la vida eterna con ese gusto, con esos deseos pecaminosos. Pero la ley me dice que no. Entonces yo no quiero sacrificar eso en el altar. Yo quiero no pasar por el altar. Yo quiero pasar directo a la salvación. A mí me gusta robar. Y yo no quiero sacrificar eso en el altar. No, yo quiero pasar directo hacia la salvación con ese gusto que yo tengo. A mí me gustan las imágenes. A mí me gusta violentar el día de reposo. Por eso es que yo no quiero saber nada de santificación. Yo quiero pasar directo a la vida eterna sin sacrificar absolutamente nada. El ser humano no está dispuesto a sacrificar nada. La obra de santificación es una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, que nos hace entender que a la vida eterna no podemos entrar con nuestros pecados, con nuestros gustos, con nuestras perversiones, con nuestras aberraciones, con nuestros deseos carnales. No podemos entrar a la vida eterna. A nadie se le va a dar la vida eterna bajo esos parámetros, mi hermano. Tenemos que sacrificar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro todo sobre el altar del sacrificio. Y en ese proceso diario de sacrificarnos sobre el altar, ¿verdad? Somos santificados hasta que progresivamente esas tendencias al mal que nos gobiernan, ese hombre carnal que gobierna nuestras vidas, se va anulando, neutralizando, hasta que y va apareciendo el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces también sucede que empezamos a aborrecer las cosas que hacíamos antes, a despreciar aquellas cosas que nos motivaban y en las cuales nos gozábamos.
empezamos a odiar eso y está triunfando el hombre espiritual, el hombre carnal, siendo sacrificado todos los días sobre el altar. Entonces el hombre espiritual renace y va tomando la posición del hombre carnal. Eso se llama en términos, a grosso modo, pues santificación. Pero ese deseo, esa motivación surge de entregar nuestras vidas a Cristo, y el Espíritu Santo entonces toma posesión nuestra y obra en nosotros el querer y el hacer por la gracia de Cristo Jesús. El Espíritu Santo logra eso, nos va transformando progresivamente. Entonces nos vemos diariamente en el espejo de la ley y decimos: yo peco aquí, yo tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema. La ley es ese espejo que me dice las condiciones pecaminosas en las cuales yo estoy. Y el Espíritu Santo, cuando le abro mi corazón, cuando tú le abres tu corazón al Espíritu Santo y tomas la decisión de querer cambiar, tomas la decisión de que el Espíritu Santo tome el control de tu vida, a no resistirte al Espíritu Santo para que Él te transforme o para que Él nos transforme. Entonces eso se llama santificación. La no resistencia a la labor del Espíritu Santo en función de nuestra transformación. Muy bien, vamos a ver qué nos dice el diccionario con respecto a santificación. Dice: apartarse para uso sagrado de Dios. Apartarse, o sea, colocarse aparte de lo que éramos antes, nos colocamos ahora en una posición contraria para ser instrumento sagrado para la gloria de nuestro Dios. Por eso es que nadie se puede salvar en pecados, hermano. Nadie se puede salvar por decir solamente yo creo en Cristo. No. Si no hay santificación, no hay salvación. Si el hombre no está dispuesto a sacrificar su hombre carnal, no hay salvación. Por mucho que la Iglesia Católica diga que si tú pagas una indulgencia te mandamos para el cielo, por mucho dinero que tú pagues, querido hermano, por mucha oración que se haga, por muchos novenarios que se hagan, no entrarás al reino de los cielos si no has permitido que el Espíritu Santo te santifique, si no has hecho esa obra voluntaria de sacrificarte sobre el altar en función de tu santificación. No entrarás al reino de los cielos. Eso es un engaño desde hace muchos siglos, que al morir nos vamos para el cielo, no importa lo que hayamos sido en la vida, no. El Señor tiene un pueblo en esta tierra. Desde el comienzo tiene un pueblo. Y ese pueblo se rige por estos parámetros. No importa que nos llamemos cristianos. Cristianos hay muchos. Y esos muchos se llaman nominales, o sea, de nombre. Pero no son cristianos verdaderos porque no están dispuestos a sacrificar su hombre carnal. Y como dije anteriormente, quieren entrar a la vida eterna sin pasar por el altar del sacrificio, ¿no? Y así no se puede. Muy bien, entonces, Segunda de Corintios 7:1, vamos a Segunda de Corintios 7:1 y vamos a ver lo que nos dice San Pablo allí. Segunda de Corintios 7:1 nos dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, como tenemos tan grandes promesas, ¿cuál es la promesa? La vida eterna, hermano. Esa es la promesa. El Señor no te prometió riquezas en este mundo. El Señor no te prometió poder en este mundo. El Señor te prometió la vida eterna y el confort para poder
vivir en esta tierra mientras Cristo venga, eso son cosas añadidas. El vestido, la comida, el cobijo, son cosas añadidas. Pero realmente lo que Cristo ofreció fue vida eterna. Esa es la promesa más grande que hay. Entonces, dice San Pablo, teniendo esa promesa, entonces limpiémonos de toda contaminación de nuestra carne. Limpiémonos de toda contaminación de este mundo. Limpiémonos de toda contaminación de darle a nuestro hombre carnal, darle todos los deseos que exija. No. Vamos a renunciar al hombre carnal que hay en nosotros. Y cuando dice ahí de espíritu, entonces dice, vamos a renunciar también a toda motivación que haya en nosotros de rebelión. Vamos a limpiarnos de eso también, ¿verdad? Nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras ambiciones, eso todo tenemos que limpiarlo. Y nuestro cuerpo también, porque el cuerpo también tiene una ley. La ley del pecado habita en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, en nuestros órganos. Y alguien me va a decir, ¿cómo será eso, mi hermano? Fácilmente, hermano. Cuando usted pasa por un lugar y absorbe algún olor agradable de alguna comida y usted lo desea, con ese olor usted desea eso y es capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, en ese momento el cuerpo está pidiendo que se le dé ese gusto. Cuando a usted se le van los ojos detrás de una mujer que no es la suya, el cuerpo le está pidiendo eso. Y usted experimenta algunas sensaciones en su cuerpo al observar a esa mujer. Esas son las leyes del cuerpo. Esas son las leyes del cuerpo. Nuestros gustos, nuestras pasiones. Cuando se recibe alguna agresión y usted desea responder a esa agresión también con violencia, esa es la reacción del cuerpo. Y usted siente que algunas veces hasta amartilla el puño sin darse cuenta. Esa es la ley del cuerpo. El cuerpo ha actuado y usted no se ha dado cuenta, pero el cuerpo ya se engatilló para responder. La ley del cuerpo. Entonces, esas leyes que gobiernan nuestro cuerpo, de violencia a la ley, porque todo eso está escrito en el libro de la ley, de los 10 mandamientos. Entonces nos damos cuenta que sí, necesitamos ser santificados. Necesitamos ser santificados. Por eso es que decía en otros estudios que esas religiones donde a los hombres se les permite tener varias mujeres, esas religiones no están trabajando en su santificación, esos hombres no están trabajando en su santificación, porque ellos le dan rienda suelta a esa ley del pecado, en violentar la ley de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo vas a entrar a la vida eterna así, mi hermano? Pero es que una religión así es muy sabrosa, es cómoda. Una religión que te diga que tú puedes abusar de tu cuerpo las veces que tú quieras. Esa religión me gusta. Esa es buena. Porque el Señor dice, a lo bueno llamará malo y a lo malo bueno. Esa es buena, esa me gusta más esa religión. ¿Verdad? Esa religión que te dice que cualquier cosa, que tú puedes comer cualquier cosa, porque el Señor le dijo a Pedro, a la roca católica, le dijo, Pedro, mate y come. Y Pedro fue y comió, no le importó. Fue así, mi hermano, fue así. Pedro fue y comió. Todo lo que había inmundo allí, Pedro fue y comió a la orden que le dijo el Señor. No, hermano, por favor. El libro de los Hechos nos dice que Pedro dijo, no, Señor, tú sabes que a mi boca jamás ha entrado nada inmundo. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Así que, Pedro, tú puedes ir, mata a esos animales inmundos y cómetelo. Pedro fue y lo hizo así. En alguna parte del texto bíblico dice que Pedro finalmente fue y comió, porque Pedro estaba muerto de hambre esa tarde, hermano. Muerto de hambre. Es más, subió a la azotea a esperar que lo llamaran para alimentarse. El texto bíblico nos dice que Pedro fue y no importó lo que le sirvieran, o fue, buscó un sitio donde
hubiese animales inmundos y comió de eso. En ninguna parte del texto bíblico nos lo dice. Pero el Señor aclara, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y inmediatamente llegaron unos viajeros y le dijeron a Pedro, mira, te están esperando en tal lugar para que resuelvas un problema ya. Cuando Pedro llegó a esa casa, se dio cuenta que era la casa de un gentil. Y los judíos decían que los gentiles eran inmundos. Entonces Pedro entendió que el Señor no se estaba refiriendo a comida, se estaba refiriendo a los gentiles, que no debemos, los judíos no tenían por qué considerar inmundo a los gentiles porque el Señor también los había arropado con su gracia. El Señor también había extendido hacia ellos el rescate. El Señor había extendido también hacia ellos la reconciliación. El Señor había extendido hacia ellos la santificación. Todo eso lo entendió Pedro, aunque más tarde cometió el error y por eso San Pablo tuvo que reprenderlo. Lo había entendido, pero aún así cometió el error. Y de eso podemos hablar en otro momento. De manera que la santificación es importante para entrar en la vida eterna. Voy a repetir ese texto de 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a santificarnos porque amamos a Dios, no solamente por las promesas. Vamos a santificarnos porque amamos a Dios, porque queremos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos tienen que estar saludables para que el Espíritu Santo more en nosotros, porque el Espíritu Santo no mora donde hay contaminación. Entonces no nos vamos a enfermar, hermanos. El Señor no nos está hablando de esas cosas. El Señor nos está hablando de que nosotros debemos procurar por todos los medios de alimentar nuestro cuerpo con aquellas viandas que Él estipuló en las Sagradas Escrituras, de no meter en nuestro cuerpo nada inmundo, nada que nos contamine, porque tú y yo somos santos. Estamos trabajando nuestra santificación, recuerda que es lo que estamos leyendo. Entonces, sed santos como yo soy santo, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces, guardamos nuestro cuerpo en santidad, en lo que comemos, en lo que vestimos, o cómo comemos, o cómo vestimos, o cómo hablamos, cómo reímos, cómo pensamos, cómo miramos, cómo oímos, cómo nos negamos a nosotros mismos a satisfacer nuestras pasiones naturales. Todo eso. Esa es la lucha del hombre carnal contra el hombre espiritual, o la lucha del hombre espiritual contra el hombre carnal. Esa es la lucha. La ley del espíritu contra la ley de la carne, contra la ley del pecado que habita en nosotros. De eso es que nos está hablando San Pablo. Entonces, San Pablo nos habla de que esa lucha se llama santificación. Y después viene el otro paso, también muy importante, ya que estamos en santificación, ya que hemos sido reconciliados, ya que hemos sido comprados, ahora se necesita ser justificados. Vamos a ver lo que significa justificar. Justificar significa probar que alguien es inocente de aquello que se le atribuye. Habíamos dicho al comienzo que cuando Cristo pagó el rescate, aparecemos a partir de ese momento como inocentes, ¿no? Entonces fíjate que ahora la justificación también tiene que ver con eso, porque estos son puntos que están eslabonados uno con el otro. No se pueden separar. Esa cadena no se puede separar. Esos eslabones no se pueden separar, mejor dicho. Entonces, probar que alguien es inocente de aquello que se le atribuye y demostrar una cosa con pruebas. Ahora, en la justificación, también el Señor va a demostrar con una prueba que nosotros somos justos. ¿Cuál es la prueba? Las señales de sus clavos en sus manos, las señales que quedaron en su frente, las señales que están en su costado, las señales que quedaron en sus pies. Esas son las pruebas. La sangre que Él derramó es la prueba de que Él nos ha justificado si lo aceptamos.
¿verdad? Si lo aceptamos, porque acuérdate que la salvación es para muchos, o mejor dicho, es para todos, sin excepción. Pero como no todos lo van a aceptar, entonces la salvación se reduce a muchos. A los que quieren vivir en santidad, a los que quieren permanecer justificados, a los que quieren vivir en la reconciliación, a los que echan mano de la redención. A esos son los muchos. Muy bien, entonces, Santiago 2.24. Vamos a leer Santiago 2.24 para confirmar eso que estamos hablando. Santiago 2.24. Fíjate cómo dice. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces Santiago está diciendo, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque nuestros hermanos católicos y protestantes dicen, no, nosotros vivimos es por gracia. Nosotros vivimos es por la fe. Nosotros no necesitamos hacer más nada porque yo vivo por fe. Pero mi hermano, la palabra te está diciendo, Santiago el Menor te está diciendo, porque por las obras eres justificado, no solamente por la fe. O sea que tú necesitas tener fe y necesitas tener también obras. Porque ¿cómo tú demuestras que tienes fe? A través de las obras. Tú demuestras que tú crees en Cristo a través de las obras. Tú demuestras que estás siendo santificado a través de tu obra. ¿Cuál es obra? Dice, no, yo soy cristiano, pero está robando. Yo soy cristiano y está cometiendo adulterio. Yo soy cristiano y le está picando el ojo a una mujer que no es la de él. Pero soy cristiano. ¿Esa es la obra del Espíritu o es la obra de la carne? ¿Cómo es eso? No. Esa es la obra de la carne, la obra del pecado. Entonces, fe y obras, mis hermanos, van juntos. Tú dices que tienes fe, buena cosa haces. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Tú necesitas obligatoriamente que obrar. ¿Y qué es lo que vas a obrar? La ley. La ley de los 10 mandamientos. Obedeciendo la ley de los 10 mandamientos, tú neutralizas al hombre carnal. ¿Sí? Tú neutralizas al hombre carnal, obedeciendo la ley de los 10 mandamientos. Y esa es la obra. No es la obra, la otra obra que hace la ley. ¿Cuál es la obra que no nos gusta que hace la ley? Cuando nos acusa. Tú eres un transgresor. Esa es la otra obra de la ley. Tú eres un transgresor. No, yo no quiero estar ya más con la ley porque la ley me acusa. Pero si tú dijeras lo contrario, dices, yo quiero estar con la ley porque la ley me ampara. Ah, qué cosa diferente. O nos acusa o nos ampara. Dos cosas, dos obras adicionales que hace la ley. La ley te declara culpable, pero la ley también te puede declarar inocente. ¿Ves? La ley puede decir, es un pecador, pero la ley también puede decir, es inocente. No tengo caso contra él. Entonces Cristo dice, está justificado. Está efectivo la justificación sobre el hombre o la mujer. Muy bien, entonces, la fe sin obra está muerta. Por las obras eres justificado, no solamente por la fe. Y también el libro de Romanos, vamos de regreso a Romanos, ¿verdad? Nota que hemos utilizado aquí en este estudio a San Pablo y a Santiago. Dos hombres que a alguien en la cristiandad han utilizado a Santiago y a Pablo para ponerlos a debatir uno contra otro. Pero nosotros nos damos cuenta que Pablo y Santiago están en mutuo acuerdo en esta doctrina. Él no contradice a Santiago ni Santiago lo contradice a él. Los que los ponemos a contradecirse somos nosotros. Los que no quieren santificarse, los que quieren entrar por otra vía,
que no es la que el Señor establece. Muy bien, entonces, fíjate cómo dice aquí en Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, en ninguna manera. No vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. No vamos a seguir violentando la ley de Dios porque haya más gracia. Y mientras más pecamos, más gracia va a haber. Que no nos preocupe eso. Eso no es lo que está diciendo San Pablo, hermano. En ninguna manera. Antes establecemos que la ley es buena, ¿verdad? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo aún en transgresión? Es lo mismo que está diciendo San Pablo en Romanos 3:7. 3:7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Porque no te has negado a ti mismo. No has querido entrar en la santificación. Entonces sigues apareciendo como pecador, ¿verdad? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? De manera pues, mis hermanos, nosotros, si queremos mantenernos en justificación, ¿verdad?, debemos vivir a la altura de la santificación. Porque aunque la justificación es un decreto que se emite en el momento en que hacemos pacto con Cristo, entonces, pero aunque es un decreto, nosotros tenemos que elaborar para mantener ese estatus de justos. Y eso lo hacemos a través de la santificación, a través de sacrificar nuestro yo, nuestro hombre carnal sobre el altar. Y finalmente viene lo que es la salvación. Nota lo siguiente, pues. Mira, vamos a ver lo que dice Romanos 10, que es el último paso. Romanos 10, 9 al 10. Romanos 10, 9 al 10. Mira cómo dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, entramos a la salvación cuando nosotros creemos con el corazón. Creer con el corazón es que te estás entregando todo a Cristo, que no vas a reservar nada para ti, que no vas a reservar nada de tus pasiones ni de tus gustos, nada. Vas a renunciar a ese hombre carnal. Y con todo tu corazón, con todos tus defectos. ¿Verdad? Porque el corazón es malo y engañoso, perverso más que todas las cosas. Entonces, con ese corazón perverso, pero a conciencia tú sabes que ese corazón es malo. Está lleno, cuando habla del corazón, habla de todos nuestros deseos, nuestras pasiones y todas nuestras rebeliones, nuestras transgresiones. Entonces, cuando creemos con el corazón, entonces se lo entregamos a Cristo. Aquí está, Señor. Aquí estoy yo, con todos mis defectos. Con todos mis defectos estoy aquí. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, por encima de ese hombre carnal, de ese hombre rebelde, ¿tú qué cosa vas a hacer? Vas a creer, como dijo el hombre aquel cuando Jesús le preguntó, ¿tú crees? Y el hombre le dijo, sí, Señor, creo. Ayúdame en incredulidad. El hombre no creía, hermano. Porque él mismo confesó, ayuda mi incredulidad. Pero él dijo, sí creo, pero no creía.
Y por eso dijo, ayuda mi incredulidad. Es lo mismo que está pasando aquí, lo que dice San Pablo. Mi corazón es malo. Mi corazón es perverso. Pero yo sé que tú puedes transformar ese corazón. Yo sé que tú puedes. Entonces, creer con ese corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entrégale tu corazón así como está al Señor, pero con el deseo de que el Señor lo cambie y tú colaborando en función de esa transformación. Porque con el corazón se cree para justicia, ¿verdad? Para que sea justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Entrégale tu corazón al Señor. No te pongas a pensar, no te pongas a justificar, no te pongas a buscar, como dice coloquialmente, tres patas al gato. No, entrégale tu corazón al Señor y el Señor va a orar y luego lo confiesas con tu boca. Sí, Señor, como dijo el hombre, sí, Señor, sí creo, ayuda a mi incredulidad. Lo confesó con su boca, que era un incrédulo, que necesitaba ayuda. Eso hizo ese hombre. Y Romanos 10:13, fíjate cómo nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero invocar el nombre del Señor significa que tú vas a hacer tu parte, que tú te vas a entregar a Él, que vas a permitir que Él te cambie, que estás dispuesto a hacer lo que Él te dice que hagas. Eso es invocar también el nombre del Señor. Vamos a leer también en el libro de Hebreos para confirmar eso y con esto vamos terminando. El libro de Hebreos capítulo 7, versículo 25. 7:25 dice así, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cómo dice? Por lo cual puede también salvar perpetuamente. O sea, te va a dar la vida eterna. Él te puede salvar para la eternidad. Cristo. A los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta es otra doctrina. Intercediendo siempre. ¿Quién es el que intercede siempre? Cristo. No intercede ni Pedro ni María, ni ningún mortal. Nadie. Solamente viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo te da la salvación eterna. Porque así lo dice San Pablo. Y Hebreos 9:28 lo confirma también. 9:28 nos dice así. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Fíjate, los pecados de muchos. Porque no todos quieren aceptar a Cristo bajo los lineamientos que Él ha dado para la salvación. Entonces va a salvar es a muchos. Entonces, llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y ahí hay otras doctrinas también en ese solo texto. Por ejemplo, fíjate que allí nos dice Cristo fue ofrecido una sola vez. Entonces Cristo no necesita que lo estén ofreciendo en todas las misas que se hacen en el mundo. Si al cura le da ganas de hacer la misa 4 veces al día, él 4 veces al día sacrifica a Cristo. Pero aquí dice que no. Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y eso es suficiente. No necesita ser sacrificado más. Y aparezca por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque ahora Cristo viene a juzgar. Ya no tiene más relación con el pecado. ¿En qué sentido? Cristo encarnó, el Verbo encarnó en esta tierra y empezó a relacionarse con el pecado
Eso no estoy diciendo que él cometía pecado, sino que se relacionó con el pecado. ¿Por qué? Porque está en un mundo de pecado. Los habitantes de este planeta están en pecado y con ellos fue que Cristo se relacionó para poder salvarlos. Cristo murió, una relación con el pecado. Cristo fue clavado en la cruz, estaba relacionado con el pecado. Cristo resucitó, está relacionado con el pecado. Cristo ascendió al cielo y se entronizó en el lugar santo para ministrar por muchos. Estaba relacionado con el pecado. Pasó al lugar santísimo para ministrar por muchos. Estaba relacionado con el pecado. Pero Cristo saldrá del lugar santísimo y se vestirá sus vestiduras regias de emperador del universo, rey de reyes y señor de señores. Y cuando aparezca por segunda vez, ya él no viene relacionado con el pecado, no. Él viene a acabar con todo el sistema de cosas. Viene a salvar a los que le esperan. Viene a salvar a los que le esperan en su segunda venida. Y ahí se acaba lo del rapto secreto. Echa por tierra eso. Bien, mis amados. Entonces, muchos creen que la salvación es un paso de un brinco. Yo creo en Cristo y ya soy salvo. No. Para llegar a la salvación tienes que haber pasado por el rescate, tienes que haber pasado por la reconciliación, tienes que haber pasado por la santificación, tienes que haber pasado por la justificación y finalmente tendrás salvación. Y eso de que una vez salvo, salvo para siempre, eso es falso, eso es una herejía, porque la salvación es un proceso. Usted tiene que labrar la salvación día tras día, porque lo fiel que fue ayer no le sirve para hoy. Lo fiel que ha sido hoy no le sirve para mañana. Todos los días usted tiene que sacrificar sobre el altar su vida. Si usted dejó de sacrificar hoy sobre el altar, está perdido. Está perdido, porque el sacrificio de ayer no le sirve para hoy, ni el sacrificio de hoy le sirve para mañana. Así que, mis hermanos, espero que esta clase les haya gustado también, la hayan compartido conmigo con gozo, con gusto, y nos sigamos preparando en función de la segunda venida de nuestro Salvador. Por eso es que este canal se llama Cristo Viene. Y como estamos seguros que Cristo viene, tenemos que vivir bajo estos parámetros que hemos estudiado hoy, para ver el rostro de nuestro Salvador y no ser avergonzados ese día cuando Él aparezca, porque muchos van a decirle a las rocas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada de aquel que viene sentado en las nubes. Debemos estar en aquellas que dicen: este es nuestro Dios, este es el Dios de la roca, que hemos esperado y Él nos salvará. Gloria a Jehová. Gracias, queridos amigos. Vamos a orar. Querido y amantísimo Consolador, gracias por el mensaje de esta hora. Confírmanos, pues, Señor, en cada uno de estos pasos. Pon en nuestros corazones el deseo de ser santificados día tras día, quebrantados sobre el altar, quebrantados sobre la roca. Gracias, Señor, por iluminar nuestras mentes. Glorifícate sobre nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor Jesús, por interceder por nosotros en todas estas cosas. En tu nombre lo agradecemos. Amén. Mis amados, Dios te siga bendiciendo. Un abrazo.